Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Javier Milei, que lleva más de 100 días en el poder, enfrenta enormes desafíos económicos, como derrotar una inflación gigantesca. Lo curioso es que los inversionistas de Wall Street lo miran entusiasmados. ¿Por qué? España, por la famosa ley Beckham, podría verse beneficiada tan pronto el Reino Unido derogue una norma expedida en 1799, hace 245 años, que favorece a los extranjeros acaudalados. ¿Cómo es la historia? En Ecuador hay expectativa por la declaración que sobre el caso Metástasis y el caso Purga rendirá hoy Mayra Salazar, antigua coordinadora de una poderosa red delincuencial. ¿Qué revelaciones podría hacer? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 28 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Javier Milei ha cumplido ya 100 días como presidente de Argentina y tiene por delante una tarea dificilísima, sobre todo en materia económica. La inflación en febrero fue nada menos que del 13% con respecto a enero y la inflación interanual es del 279%. La pobreza no da tregua. Según una estimación de la Universidad Católica Argentina, en enero llegó a afectar al 57,4% de los ciudadanos y el país sigue pagando el crédito que hace 6 años le concedió el Fondo Monetario Internacional por $44.000 millones. Lo asombroso, sin embargo, es que a Milei no le va mal en Wall Street, según La Nación de Buenos Aires, diario para el cual el presidente produce euforia en los mercados. ¿Por qué? Hablamos ayer en Washington con el corresponsal de ese periódico, el economista Rafael Matus Ruiz. Mira, Juan Carlos, el motivo principal por el cual a Milei le va bien en Wall Street, por el cual a Javier Milei le levantan el pulgar inversores, traders, ejecutivos de bancos y fondos de inversión, lo que comúnmente llamamos el mercado, es porque creen que Milei está haciendo lo que ellos creen que debe hacerse con la economía argentina. Esto es, imprimir un ajuste fiscal draconiano muy fuerte para intentar encarrilar la economía, estabilizar la economía y bajar la inflación. Este ajuste fiscal, lógicamente, tiene un costo social muy alto. Esto lo estamos viendo en las cifras de pobreza, en la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido jubilados y asalariados en la Argentina. Y esto ha llevado a que el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos pidan distribuir de una manera más equitativa el ajuste y no cargar toda la mochila de la política económica sobre la espalda de los más vulnerables. Pero en Wall Street, los inversores, los analistas, como te decían, que se montaron en los activos argentinos, en bonos y acciones, y que apostaron primero por el giro libertario de Javier Milei, han cosechado altos réditos por las primeras señales positivas que arroja la economía argentina en aras de una estabilización. La duda aparece a la hora de hablar de la sustentabilidad. Muchos analistas, muchos economistas en Wall Street dudan todavía si Javier Milei va a lograr darle sustentabilidad a este ajuste, va a lograr sacar al país del pozo, o si este nuevo giro va a zozobrar tal como ocurrió con el gobierno de Mauricio Macri. Acá el tema central, Juan Carlos, es si Milei va a tener el apoyo político suficiente para aprobar las medidas y las reformas que necesita en el Congreso para que el ajuste fiscal sea sustentable y no recaiga solamente sobre los más vulnerables de la Argentina.
En España, el diario económico Expansión publicó ayer un llamativo informe relacionado con ese país, con el Reino Unido, con los trabajadores de salarios elevados y con las grandes fortunas. Se refiere a una ley que dejará de tener efecto en Inglaterra en abril de 2025. La ley entró en vigor en 1799, es decir, hace 225 años, tal cual, y les ha permitido a los extranjeros vivir en el Reino Unido sin que paguen impuestos sobre sus ganancias en el exterior. A ellos se les llama los non-doms o no domiciliados. En el Reino Unido hay casi 69.000 non-doms, entre ellos Ashkata Murthy, la esposa del primer ministro Rishi Sunak, hija de un multimillonario de la India, dueño de la compañía tecnológica Infosys. Su fortuna supera los $600 millones. Otro non-dom es Roman Abramovich, el dueño del Chelsea, el famoso club de fútbol. Pero ojo, a principios de este mes, el Chancellor of the Exchequer o ministro de Hacienda, Jeremy Hunt, dijo en la Cámara de los Comunes que el gobierno abolirá el sistema de los non-doms. The government will abolish the current tax system for non-doms. Get rid of the outdated concept of domicile. Juan Carlos, si esto es así, si el Reino Unido deroga una ley que hace 200 años permitía a los nobles no pagar impuestos por sus propiedades en el exterior, ¿por qué España podría verse beneficiada gracias a la llamada Ley Beckham, como menciona el diario Expansión? Lo que pasa es lo siguiente. En 2005, España dictó una ley que crea un régimen tributario especial. Esa ley le permite a un extranjero que llegue a vivir a este país pagar un 24% de impuesto de renta sobre los ingresos que perciba aquí por su trabajo. Atención, por su trabajo, sin importar lo que gane en el exterior. A esa norma se la conoce como Ley Beckham porque a ella se acogió el futbolista británico David Beckham cuando jugó en el Real Madrid. La ley, cuyos beneficios duran 5 años, tiene desde hace poco una derivación, que es la Ley de Startups, que estimula fiscalmente a esas compañías de innovación y también a los nómadas digitales, entre otros. Bien, lo que sugiere el diario Expansión es que España debería volver a reformar la Ley Beckham para que las grandes fortunas extranjeras del Reino Unido empiecen a mirar más fijamente a Madrid, como lo han venido haciendo en los últimos 4 o 5 años. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En el Ecuador, no pocos están pendientes de la declaración que debe rendir hoy ante los fiscales Mayra Salazar, ficha clave del crimen organizado. Salazar, guayaquileña de 35 años, dirigió hace un tiempo las comunicaciones de la Corte Provincial del Guayas. Salazar fue arrestada en diciembre y en su teléfono consta que estaba vinculada a una poderosa red de jueces, políticos y narcotraficantes. ¿Qué se puede esperar de su declaración? Hablamos ayer en Guayaquil con Carolina Mella, corresponsal de El País de Madrid. Lo que se espera es que Mayra Salazar corrobore e incorpore más elementos de los que ha publicado la Fiscalía de Ecuador en los chats que ha hecho público en los últimos meses, donde se devela una red de corrupción en la que Salazar sería presuntamente la conexión entre el crimen, la justicia y la política. Mayra Salazar, quien era la relacionista pública de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, se codiaba con las más altas autoridades de justicia de la provincia porteña y con políticos que, según estas investigaciones, estarían involucrados en actos de corrupción.
Además, presumía de tener amistad con capos del narcotráfico, como por ejemplo con Leandro Norero, alias El Patrón, que fue asesinado en octubre de 2022 en la cárcel de Cotopaxi. El rol de Norero fue fundamental para mover los hilos del narcotráfico en Ecuador, financiando a las bandas y lavando dinero del narcotráfico. Según los chats, Mayra Salazar usaba su posición para gestionar fallos en causas judiciales a favor de narcotraficantes, de sicarios, políticos e incluso personajes de la farándula. Salazar ha sido incluida en el sistema de protección a víctimas y testigos y estaría cooperando con la Fiscalía con la intención de acceder a una rebaja en caso de una eventual sentencia. La audiencia se realizará este jueves en las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia en Quito. Mayra Salazar dará testimonio por el caso denominado por Fiscalía como Metástasis, donde están procesadas 52 personas, entre ellas ex autoridades del Consejo de la Judicatura, que es un organismo que administra la justicia en Ecuador. También jueces, fiscales, funcionarios judiciales, abogados, empresarios y un ex legislador del Partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Dos noticias, una en Estados Unidos y otra en España. En Baltimore, al grabar este podcast, habían sido hallados los cuerpos de 2 trabajadores que murieron tras el derrumbe del puente, Alejandro Fernández Fuentes, de 35 años, y Dorlian Castillo, de 25. Y en Madrid, la Fiscalía pidió 2 años y medio de cárcel para el expresidente de la Federación de Fútbol Española, Luis Rubiales, por el beso no consentido a la jugadora Jenny Hermoso. También solicitó que él le pague 100.000 euros como indemnización. En México, la candidata presidencial oficialista Claudia Sheinbaum dijo en las últimas horas en Miahuatlán, en el estado de Oaxaca, que si gana las elecciones del 2 de junio gobernará con austeridad. No va a regresar el avión presidencial. ¿O sí quieren que regrese? ¿O quieren que regrese la pensión de expresidentes? O como dicen algunos que ya quieren regresar a vivir a Los Pinos. No, el gobernante debe vivir en la justa medianía, nada de camionetotas, guaruras, estar alejado del pueblo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. En las encuestas, Sheinbaum aventaja por un margen muy amplio a la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez. Y terminamos hablando de la película Titanic, porque los restos de la puerta de madera sobre los que Rose, encarnada por Kate Winslet, pudo salvarse tras el naufragio, acaban de ser subastados en el Reino Unido por $718.750. El trozo mide 2 metros con 40 por 1 metro. James Cameron, el director del filme, dijo recientemente que ha recibido emails preguntándole por qué Rose fue tan egoísta de no permitir que Jack, representado por Leonardo DiCaprio, pudiera subirse en la puerta y salvarse de las aguas heladas del Atlántico, y por qué Jack fue tan idiota de no hacerlo. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.